Sin duda hay una grieta y una división importante en Estados Unidos, diría que se extiende desde la primera elección donde participó Trump, ahí fue ya visible en el 2016 y fue incrementándose a través del tiempo y quedó nuevamente visible en esta campaña presidencial. Estados Unidos está muy dividido. Es interesante para aquellos que seguimos la política que las divisiones en el electorado hoy en día son un poco diferentes de lo que eran antes, ¿no? Tradicionalmente quizás a veces pensábamos en temas como, no sé, la posición socioeconómica de los votantes, cosas por el estilo, pero con el tiempo ha cambiado y eso es bastante interesante. A nosotros nos pareció muy raro, ya lo dijiste vos, pero eso se cumplió en la elección, que por ejemplo el voto latino mayoritario fuera Trump, cuando Trump estaba insultando a los latinos. Sí, es muy interesante. Para aclarar, si uno piensa en el voto latino en general, en su mayoría fue a Harris, más o menos 53%, pero Trump, los republicanos sacaron 45%, que es el número más alto que tenemos en la historia, ¿no? El que más se acercó fue Bush en el año 2004, que sacó 40% del voto latino. Ahora Trump saca 45%. Quizás lo interesante es, si uno lo divide entre hombres y mujeres, ahí sí, Trump ganó una mayoría del voto latino de los hombres. Uh-huh. Y eso fue la primera, eso es una cosa así que nadie esperaba hace unos años, y también mejoró un poco el voto dentro de los afroamericanos también. Vamos a ponerlo de otra manera. El Partido Republicano en esta elección mejoró con casi todos los segmentos que uno quiera mirarlos. Afroamericanos, asiáticos, mujeres, hombres, gente grande, y además mejoró en 90% de los condados de Estados Unidos, las municipalidades de acá. Así que fue una elección muy buena para Trump. Y en el análisis, ¿qué te parece? ¿Hubo un cambio de la conducta de estos sectores que vos estás mencionando respecto de otros candidatos anteriores, por ejemplo Bush, o se profundizó? Yo creo que hay unos cambios que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, si miramos cómo se dividieron los votantes respecto a los salarios que reciben, cuánta plata tienen, ¿no? Sí. Si miramos el salario familiar, por ejemplo, ¿no? Aquellos que ganan menos de $100,000 al año, eso es más o menos 60% del país, sí, están divididos mitad y mitad. Mirá vos. Y si miramos quienes ganan más de $100,000 al año, que son más o menos 40% del país, una mayoría votó a Harris, no a Trump. Mira. Eso en el pasado no era así, la gente de mayores ingresos votaba al Partido Republicano. Ahora el ingreso familiar no es el gran determinante, hay otras cosas que dividen mucho al electorado. La más importante, quizás curioso el hecho de que estamos en una radio universitaria, es haber ido a la universidad. Mirá. Cuando uno mira a aquellos que fueron a la universidad, votan en su gran mayoría por el Partido Demócrata. Aquellos que no tienen un título universitario, por una gran mayoría, votan al Partido Republicano. La segunda división, que se hablaba mucho y fue menos, es relevante, pero menos importante de lo que se esperaba, es entre hombre y mujer. El votante masculino vota a Trump, las mujeres votan en su mayoría al partido Demócrata. Una elección muy interesante y va cambiando, ¿no?, el contexto político de Estados Unidos de lo que era, por ejemplo, al principio de los 2000, en la época de Bush o cuando Obama recién llega a la presidencia. Estamos viendo una cosa muy difícil y ahora todo el mundo está discutiendo por qué. ¿Qué pasó que no se pudo predecir este triunfo tan claro que se llevó el Partido Republicano? En principio, tal vez escuchándote, y no sé si coincides o no, pero en principio se me ocurre que en el voto mayoritario masculino latino, allí primó una mirada mucho más machista que simpatiza mucho más con la figura de Trump. Eso es interesante. Creo que
que es posible que ese sea un factor ahí. La campaña, por ejemplo, la campaña de Harris enfatizó mucho el tema de los derechos reproductivos, el aborto. Claro. Y ese es un tema que es particularmente importante para la votante mujer. Por el otro lado, Trump llevó adelante una campaña donde enfatizaba muchos aspectos que resuenan más quizás con los hombres, particularmente con aquellos hombres que no tienen un título universitario y que han sido aquellos que fueron golpeados más fuerte por el contexto económico dentro de los Estados Unidos en los últimos años. De Biden, claro. Entonces hizo un esfuerzo muy grande por conectar con esos votantes y se rodeó de gente que tienen como una conexión fuerte con aquellos votantes, desde gente que es deportista o celebridades o Elon Musk, gente por el estilo que tiene una llegada fuerte dentro de los hombres, particularmente hombres jóvenes, y ese terminó siendo uno de los tantos, porque en realidad ganó con todos los grupos, pero uno de esos tantos grupos. Otra cosa que quizás hay que resaltar, te diría, es que el Partido Republicano y Trump, ¿no?, como su cabeza, se enfocaron totalmente en dos temas, que eran los temas que a la gente común más le importaban. La economía, número uno, y relacionado con eso, los problemas que muchos ven asociados a una inmigración que muchos perciben fuera de control. Entonces, se concentraron mucho en ese tema y fue el tema que más le llegó a la gente. Creo que ahí está la clave, junto a el hecho de que 70% del país quería un cambio de rumbo. Eso es muy difícil para una vicepresidenta en ejercicio cambiar. Y la otra pregunta que va relacionado a esto que estás explicando, el tema de la inmigración. ¿Vos ves un parentesco, digamos, de conducta entre los partidos de derecha europeos que están en contra de permitir la inmigración, ya sea africana o de otros sectores, hacia Europa, con la conducta inmigratoria en Estados Unidos de los latinos, como les dicen? Es interesante porque lo que vemos es que hubo un periodo donde claramente hubo un flujo migratorio muy, muy alto y poco controlado o regulado por los gobiernos que estaban en ese momento en el poder, ¿no? Y eso llevó en muchos lugares, creo que en Argentina es un poco diferente, porque en comparación quizás con otros países vecinos, quizás solamente pensar en Chile o en Perú, fue relativamente menor. Pero ese flujo de inmigrantes crea un montón de nuevos conflictos adentro de los países y en general aquellos partidos que se encuentran en la oposición ven una oportunidad de sacar rédito político de los conflictos que generan estos. Entonces hay similitudes con los países europeos, creo yo, respecto de este problema político. Creo que pocos países tienen la solución a esto, pero claramente muchos se encuentran en los conflictos que generó esta inmigración un poco descontrolada de algún modo, el rédito político que pueden sacar.